Estamos queriendo como definir qué es esto de la edificación del cuerpo de Cristo o la edificación de la iglesia. Así que hemos visto, hermano, que cuando hablamos de la edificación de la iglesia, hay algo que nos debe saltar a la mente enseguida. Cuando hablamos de la edificación de la iglesia, estamos hablando de, primero, la semejanza a Cristo. Ahora, esta semejanza a Cristo no puede ser posible a menos que seamos, como la Biblia lo afirmó, uno en la fe. Usted puede leer esto allí en versículo 13, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces este A nos está dando una dirección, es decir, porque debemos ser uno en la fe y en el conocimiento. ¿Cuál es la meta? Bueno, que podamos llegar a un varón perfecto, conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, lo segundo que debería saltar a nuestra mente cuando hablamos de la edificación de la iglesia, es lo que habíamos dejado esbozado en el sermón pasado, y es firmeza en la fe, es decir, firmeza en la doctrina. Así que una iglesia se puede decir que crece cuando se asemeja a Cristo, pero también una iglesia crece cuando, o se puede decir que una iglesia está creciendo cuando se vuelve fuerte en la fe, en su doctrina. Pero el mismo texto nos planteaba este tema de dos maneras, una negativa y otra positiva. La manera negativa la hablamos como lo que no debe ser. ¿Qué no debe ser? Bueno, dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y aquí hay una combinación más mortal que gasolina y alcohol. ¿Sí? Esa combinación es mortal. Eso hoy o mañana termina mal. Pero aquí hay una combinación más mortal que eso. 1. Niños fluctuantes en la fe. Eso ya es un peligro, no solo potencial, sino real. Gente que no entiende ni está muy interesada en conocer las doctrinas y entonces son presa de la moda del momento. Si usted ha estado en el Evangelio por los últimos 30 años aquí en Colombia, va a saber que hay una moda siempre. Siempre hay una moda. Entonces la moda de las campañas, la moda de las unciones tirándose al piso, la moda de la alabanza, la moda del liderazgo, la moda del crecimiento, la moda del pacte y siembre. Ahora estamos otras modas, ¿no? Hoy que apóstoles, profetas, arcángeles y super yo no sé qué cosas, sayayines y todo tenemos en la iglesia hoy. Y habrá que ver, hermano, que la mayoría, escuche bien, usted me va a dar la razón, la mayoría del cuerpo de Cristo se ha comido todas las modas que hay. Así que si a usted le decían, no, el problema suyo fueron sus papás. Sanidad interior. ¿Sí? Participó, ¿verdad? Sí, sanidad interior. Regresiones, no sé, terapia ahí, usted salía llorando. El problema suyo era su papá y debía perdonarlo. Pero después nos dijeron que eso no era verdad, sino que nuestro problema eran los demonios. Entonces, ¿qué pasó? Ya no sanidad interior, sino ministración, guerra espiritual, sáquele demonios y sáquele, y salían de las peores formas que pueden salir los demonios, ¿no? Bueno, pero lo que le quiero indicar es que niños fluctuantes, llevados por doquiera de vientos de doctrinas, es muy peligroso, muy peligroso. Usted mira, después de 30, 20 años, la gente sigue igual, con sus mismos pecados, con su mismo carácter, con la misma manera como habla, como resuelve las cosas, lo mismo, porque estas cosas no vienen de Dios. Pero si eso se mezcla,
con otro elemento mortal, que son la existencia real de falsos maestros. Así que no solamente hay gente débil, sino que hay gente que tiene como labor idearse una nueva doctrina, un nuevo engaño. Mientras estamos desapercibidos, hay gente diciendo, ¿y cómo hago? Para que estos me hagan caso, ¿qué versículo retuerzo? ¿Cómo lo retuerzo? ¿Cómo? Y si usted, ya teníamos un gran peligro, y si usted une estas dos cosas, encontramos un revuelto fatal en las iglesias de hoy. Y en el sermón pasado quise demostrarle lo uno como lo otro, por muchos textos. Primero, que hay hombres y mujeres fluctuando en la doctrina. Y por otro lado, le quise demostrar la existencia, según la Biblia, de falsos maestros. Y no se lo mostré por 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 versículos. Se lo mostré, casi que nos demoramos la mayoría del sermón leyendo lo que la Biblia dice. De tal forma que nadie puede decir, no, yo no sabía de esto, yo vine a la fe, de muy buena fe, y mire con lo que me encuentro. Pero usted tenía la Biblia allí. Esta es la parte negativa. Pero aquí el apóstol Pablo nos da la parte positiva de lo que es estar firmes en la fe. La parte negativa es ser niños fluctuantes, engañados, pero la parte positiva, el versículo 15, y si usted se da cuenta, empieza con un sino. Es decir, ¿qué nos va a mostrar? La realidad opuesta, lo contrario, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y un alma pudiera resultar afanada, diciendo, ¿saldremos adelante como iglesia? ¿Deberíamos esperar en un momento de nuestra iglesia sucumbir ante una falsa doctrina? ¿Será que el día de mañana una falsa doctrina será más fuerte que nuestra fortaleza en la fe? Bueno, ¿cómo ser firmes? ¿Cómo no sucumbir al engaño? ¿Cómo no ser niños espirituales, ni una iglesia niña espiritualmente? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo poder decir, estamos firmes en la fe? Bueno, de eso se trata el sermón de hoy. Primero, o más bien le voy a dar este enunciado. Si queremos ser firmes espiritualmente, debemos tener un crecimiento adecuado, en verdad, en amor, en todo y en Cristo. ¿Sí? En verdad, en amor, en todo y en Cristo. De hecho, no hay fórmulas ni atajos, sino que si usted quiere ser firme en la fe, y si como iglesia queremos ser firmes en la fe, nos toca crecer adecuadamente. ¿Y por qué le hablo adecuadamente, mis hermanos? Porque uno puede crecer inadecuadamente. Uno puede crecer como un enfermo. ¿Qué le digo yo? La otra vez, bueno, a mí no me gustan esos problemas, realmente me dañan el almuerzo y el desayuno del otro día, pero veíamos una persona con un síndrome en sus piernas, como algo parecido a elefante, tenía alguna cosa así. El punto es que sus piernas han crecido de una manera desproporcionada. Sus piernas realmente se asemejaban a la estructura así como un elefante. Así que si usted le viera de cintura para arriba, es una persona normal, pero la cintura para abajo es deforme. Su cuerpo creció de una forma desproporcionada. Y entonces usted no puede decir, qué bueno, ahora tengo pies más grandes. Qué ventaja, a comparación de los demás, mis pies son más grandes. No, usted va a decir, eso es una enfermedad. Por supuesto que pies más grandes no significaban más velocidad ni más resistencia. Eso mermaba la vida del individuo. Ahora, ¿por qué digo que la iglesia debe crecer de una forma adecuada o proporcional? Porque la verdad, y sobre todo en iglesias que están intentando volver a las Escrituras, pasa este error.
que nos enfocamos en solo un aspecto de nuestra fe, en solo un aspecto. Y entonces nos volvemos muy buenos para estudiar la Biblia y débiles para practicarla, por ejemplo. Usted puede encontrar ese fenómeno al revés en otras iglesias. Mucha actividad, poco conocimiento. ¿Sí ve? Entonces aquí tenemos el cabezón y un cuerpo chiquito, como un bombombún. Cabeza mucha, pero cuerpito. Y otros, hermano, unas manos grandes por lo mucho que hacen, pero cabeza chiquita. Y así usted puede encontrar, nuestro fuerte es la adoración. Entonces, y gente que le mete atención a cómo es que se debe adorar al Señor, pero son ignorantes en la Biblia, por ejemplo. Por eso hablamos de un crecimiento adecuado y proporcional. Así que desglosemos esto. Primero, hermanos, es necesario seguir la verdad en amor. Es necesario seguir la verdad en amor. Quiere decir, hermanos, que una iglesia jamás será firme a menos que intencionalmente nos demos a la tarea de andar, de aprender nuestras verdades doctrinales. No seremos nunca firmes, nunca seremos firmes. De manera, hermanos, que note cuál es el común denominador en iglesias que crecen desproporcionadamente, que no hay un seguimiento continuo de aprendizaje en la verdad. No lo hay. No hay una dieta adecuada de verdad en sus púlpitos. Hoy el hermano cuenta un testimonio, el otro día hay un especial de música, el otro día salió el pastor con 20 minutos de, eso no se puede llamar predicación. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es el efecto en la iglesia? Pues que no hay un crecimiento en la verdad. Ahora, hermanos, el crecimiento en la verdad no va a ser posible a menos de que nosotros intencionalmente nos sometamos al entendimiento de esto. No pasa así, yo también a veces quisiera. Me acuesto ignorante de una doctrina y amanezco erudito en ella. Yo también quisiera esos atajos, ¿no? De póngame el cassette ahí de la predicación mientras me voy quedando dormido y al otro día, amanecí aprendiéndola. No, mis hermanos, no tiene que ver con cuántos sermones usted acumula en su celular. No es por cuántas veces usted recomienda la página de la iglesia. Cuántas veces usted se expone al ministerio regular de la palabra de Dios en la iglesia. De manera, mis hermanos, que estar animados por conocer nuestras verdades, nuestras doctrinas, no es un defecto, no es un defecto. Algunas personas piensan que esto es un defecto y hasta usan la Biblia para desanimar a los hermanos. Hermano, es que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. En eso solo comprueban, hermano, que no han entendido la Escritura y que no han aprendido a leer un texto en su contexto. En eso comprueban y les podemos decir, quizá con respeto, no me voy a dejar aconsejar de mi dieta de alguien que está muriendo de hambre. No eres la mejor persona para aconsejarme. Tú estás muriendo de hambre y me vienes a citar la Biblia para que no la estudie. No, hermanos, es necesario seguir la verdad. Cuando uno sigue la verdad, hermano, no se vuelve legalista, se vuelve obediente y se vuelve firme en la fe. Es necesario obedecer la verdad. Hoy la palabra ortodoxo es a veces un término despectivo para señalar a un cristiano frío, que lo único que le importa es la sana doctrina. Entonces nos dicen, ellos son ortodoxos. Hermano, eso es una virtud. Ortodoxos, correctos en su doctrina. No es un, aunque nos lo digan como una ofensa, eso está bien. Al Señor Jesucristo una vez le dijeron, es que Él come con pecadores.
Lo que le dijeron como una ofensa era su gloria, meterse con los pecadores. Para eso vino. De manera, hermanos, que la iglesia debe entender sus doctrinas, debe estar expuesta a la verdad. El problema es, hermano, que solo crezcamos en la verdad. Ese es el problema. Crecer en la verdad no está mal. Está mal si solo creciéramos en ese aspecto. Pero, hermanos, ¿qué otra base tenemos para hacer la voluntad de Dios? Es decir, ¿qué es la voluntad de Dios y cómo usted sabe que la está haciendo? ¿Cómo saber si usted es sano en la fe o está enfermo en la fe? ¿De qué otra manera podemos corroborar lo que es bueno y aceptable delante de Dios en nuestra iglesia? ¿Cómo podemos? ¿De acuerdo a nuestras opiniones? Es que se me ocurre, es que a mí se me hace. No, mis hermanos, creciendo en la verdad. Pero escúchese lo que dice el texto. Siguiendo la verdad, ¿cómo? En amor. Qué interesante esta palabra. El Espíritu Santo sabía que a veces un celo por la verdad sin amor se convierte en un arma muy peligrosa. Muy peligrosa. Tener celo por la verdad es muy bueno. Sin amor se convierte en un arma peligrosa. Es como la vara. ¿La vara de la corrección es mala? No, la Biblia dice que hay que usar la vara con los hijos, es decir, sí, un juguete, una rama que inflinja dolor, no sé. Pero la vara sin amor, solo a la luz del celo, causaría daño, se llama maltrato. Eso solo lo traigo aquí para que usted mire que la verdad, hermano, es una espada. Esa espada puede herir la conciencia para que una persona, como usted y yo, vengamos a Cristo y dependamos de Él. Pero esa espada puede herir mal a otra. No es por la espada, es por el mal uso. Por eso el Espíritu Santo dijo, verdad y amor, verdad y amor. Hoy en día hay una tensión, llamémosle una disyuntiva. A las iglesias hoy se le está diciendo, y yo lamento que en la práctica sea esto lo que está promoviendo aún en iglesias de orientación reformada. Y esto lo escuché de uno de ellos, y me lo dijo personalmente y no me lo mandó a decir con nadie. Mientras nosotros sigamos manteniendo firmes nuestros estándares espirituales, no vamos a poder unirnos con nadie. Así que nos va a tocar ceder en algunas cosas, bajar el muro de la doctrina. Hermanos, yo quedé como usted está haciendo la cara. Oh, hermano, qué pesar. Así que, ¿cuál es la filosofía de hoy? Si tú sigues la verdad estrictamente, no puedes manifestar amor. ¿Sí? Y el amor se puede dar solo en un ambiente donde la verdad está bajita. Pero usted no puede ser firme en la doctrina y al mismo tiempo amoroso. Por eso se creó un dicho peligroso. El amor une, la doctrina divide. Y a esto damos gracias por hombres como el reverendo Sproul, que dijo, prefiero estar solo en la verdad que acompañándonos en el error. Prefiera eso. Pero hermanos, ¿qué dice la Biblia? ¿La Biblia acaso pone a pelear la verdad y el amor? Solo quiero darle dos textos. Segunda de Juan, versículos 1 al 6. Segunda de Juan, versículos 1 al 6. Escuche muy bien las palabras citadas aquí y concluyamos si la Biblia razona como están razonando muchos hoy. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo, ¿en dónde? En la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad,
a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Dónde está poner a pelear lo uno con lo otro? Hermanos, la palabra de Dios es clara diciendo que uno ama en la verdad. Nuestra manera de expresar amor no es un sentimentalismo, es sobre la verdad. La verdad en amor y el amor en la verdad. Y allí, pasando la página, 3 de Juan, versículo 1. El anciano Agayo, era a quien se escribía esta epístola, el amado, a quien amo, ¿cómo? En la verdad, en la verdad. ¿Qué clase, preguntaría yo, qué clase de unidad es aquella que se genera manteniendo abajo las doctrinas bíblicas? Es una unión engañosa. De forma negativa podemos decir que el creyente, que su doctrina no la lleva a expresiones claras de amor, es un creyente que está creciendo desproporcionadamente. Positivamente hablando, los creyentes que transforman su doctrina en muestras prácticas de santidad y amor, ellos son los creyentes que están creciendo adecuadamente. ¿Me hago entender? Una doctrina que desemboque en un ejercicio pecaminoso, la doctrina no está mal. Está mal el crecimiento de esa doctrina en nuestros miembros. Le pongo este ejemplo. Yo he visto cómo, lamentablemente, algunas personas que son celosas de la verdad, hoy se burlan de los arminianos. Se burlan. Entonces sacan dibujitos. Esta es la salvación estilo arminiano. Entonces sacan un dibujito ridiculizándolos. Su doctrina correcta la han transformado en orgullo espiritual. ¿Sí? Entonces, yo conozco la doctrina, por eso me puedo burlar de ti. Esas personas están creciendo desproporcionadamente. ¿Quién debería ser más humilde sino el que cree en las doctrinas de la gracia? ¿Por qué fuiste recibido a Cristo? Hoy lo sabes, por gracia. ¿Cómo debes tratar a los demás? Como Cristo te trató a ti mismo. Tú también eras un arminiano, hermano. Tú también creías que tú elegiste a Cristo y Dios te atrajo con cuerdas de gracia y amor. ¿Me hago entender lo que puede pasar? Ese es solo un ejemplo de cómo una doctrina, y la doctrina no es la que está mal. La doctrina de la elección está bien. Pero mire que una doctrina que no se transforma en amor está mostrando un crecimiento inadecuado. ¿Por qué hoy nos estamos reuniendo aquí, mis hermanos? No solo para entender. Estamos aquí trabajando, ustedes están trabajando en su mente. ¿Cómo podemos practicar esto? Y al practicarlo, ¿cómo esa práctica puede ser una muestra de nuestro amor? Hermanos, no sentimentalismo, estoy hablando de amor. Y muchas veces el amor nos va a llevar a tomar un hermano y decirle, hermano, esto que estás haciendo está mal. Eso también es amor. Porque bien hubiéramos podido dejar a nuestro hermano conducirse y que se caiga y se estrelle. Así que el amor no solamente no es sentimentalismo. Ay, mi hermano, sí, la elección, abracémonos por la elección, ¿sí? Abracémonos por las 5 solas, ¿sí? Abracémonos, ay, abracémonos. Hermanos, qué bueno que nos podamos amar, servir,
Pero ese sentimentalismo, hermano, el verdadero amor, por ejemplo, si usted ha entendido la doctrina bíblica de la oración, ¿cómo va usted a manifestar el amor para con sus hermanos? ¿Cómo? Orando. Orando por ellos. Culto de oración es un termómetro de cuánto usted ama a los suyos. ¿Sí ves? Entonces, doctrina que se convierte en amor, siguiendo la verdad en amor. Hermanos, es más fácil hablar de la oración que orar. Y es más fácil recomendarle a los hermanos que oren a orar. Por lo que una buena doctrina de la oración me va a llevar a mí a ser un hombre de oración por la iglesia. Son ejemplos que estoy poniendo. Segundo, bueno, lo primero que vimos fue, es necesario seguir la verdad en amor. 2, es necesario crecer en todo y no selectivamente. Creo que ya lo hemos nombrado, solo quiero hacer estos comentarios. Usted muestra que es infantil espiritualmente cuando usted elige de la Biblia qué quiere practicar. ¿Sí? Eso lo hacemos con facilidad espantosa. Hay cosas que no nos conviene leer, entonces pasamos la página rápido. O simplemente nuestros ojos caen rápido al otro texto. Eso es infantil, hermano, y se lo va a comprobar porque le ha servido a un niño un plato de comida balanceada. Si usted lo deja a su albedrío, ¿él qué hace? Él coge el tenedor y aparta del lado, ¿cierto? Y entonces echa una parte del plato, lo que le gusta, y va a desechar lo que no le gusta. Eso es infantil. Bueno, y uno espera que los adultos no hagamos eso, ¿no? Pero eso es infantil. ¿Por qué? Porque el niño cree que sabe qué es lo mejor para él, y para él lo mejor es lo que le gusta. ¿Por qué el papá le sirvió? Porque el papá sabe que a él le sirve no solo lo que le gusta, hay cosas que no le gustan y él las debe comer. Él las debe comer. Y entonces venimos aquí y encontramos cristianos que ellos toman la Biblia y saben cómo coger su tenedor espiritual y sacar a un lado lo que no quieren practicar, no quieren hacerlo, son selectivos. Y por eso, si queremos ser firmes espiritualmente, hay que crecer en verdad y en amor. 2, crecer en todo y no selectivamente. Hermanos, hay creyentes que eligen entre una y otra doctrina. ¿Cuál quiere creer? Quieren, por ejemplo, soteriología reformada, es decir, sus doctrinas de salvación reformadas. Quieren adoración carismática, porque yo quiero lo que, ¿sí? Yo quiero esto. Quieren tal cosa de la Escritura, tal otra del mundo. Cuidado. Hay creyentes, por ejemplo, que si saben que vamos a hablar temas de familia, ahí vienen. Pero si es para hablar de la cena, uy, no. Dígame cuando esas cositas de damas, esas cositas de familia, de hijos, invíteme ahí. Pero se van a sentir muy incómodos y no van a querer venir cuando la palabra se expone. ¿Qué está pasando con estos creyentes? Crecen desproporcionadamente y eligen como si ellos supieran qué es lo mejor para su dieta, como si ellos lo supieran. O creyentes, por ejemplo, que quieren practicar lo que quieren. Por ejemplo, les gusta visitar al pobre, pero no les gusta perdonar al ofensor. Sí, queremos visitar, pero no perdonar. ¿Por qué eliges? ¿Por qué elegirías? ¿Con qué parte de la palabra? ¿Acaso el mismo que dijo visitar al pobre no dijo perdonaos unos a otros? No estás aquí para elegir. Yo te tengo que decir esto. La iglesia no es un hipermercado espiritual donde tú entras y eliges qué quieres comprar de acuerdo a lo que tú crees que es tu necesidad. Esta es la iglesia de Cristo y esto es lo que necesitamos.
Hermanos, yo sé que hay doctrinas que las entendemos mejor que otras. Hay doctrinas que amamos más que otras, mi hermano, pero debemos crecer en lo que nos gusta y en lo que no mucho. En lo que entendemos con facilidad y en lo que no tanto. Debemos crecer en adoración, en estudio, en servicio. En todo debemos crecer, hermanos. En todo. No hay que ser selectivos. Por eso, esta frase del apóstol Pedro, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno esto. Creced en la gracia y en el conocimiento. Es decir, sí, crezcan en el conocimiento, pero crezcan en las demás virtudes. Lo uno alimenta lo otro. Nuestro crecimiento en todo se da no solo en lo que conocemos, sino en lo que priorizamos, en lo que valoramos, en lo que decimos, en lo que practicamos. Y fue el apóstol Pablo, justamente hablando con los pastores de la región de Éfeso. Y es interesante porque estamos leyendo o estudiando el libro de Efesios. Y mire lo que ocurre en Hechos 20. Mire las palabras del apóstol Pablo en Hechos 20. Hechos 20, versículo 26 en adelante. Y mire las palabras de Pablo apóstol a pastores, y coincidencialmente, llamémosle así, de Éfeso. Hechos 20, 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros, mira estas palabras, todo el consejo de Dios. Así que Pablo no se puso solamente a predicar esas cosas prácticas que todos entendemos. No, él dijo, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Qué limpia conciencia tenía este hombre. Les he enseñado todo, lo que les gustaba, lo que no, lo que es fácil y lo que no. Y esto lo hice, dijo Pablo, porque yo sé que entre ustedes se levantarán falsos maestros. ¿Cuál fue su manera de obrar al saber que iban a haber falsos maestros? Enséñales todo el consejo de Dios. Y por último, es necesario crecer en Cristo. Vimos 1, verdad y amor, crecer en verdad y amor. 2, crecer en todo y no selectivamente. 3, crecer en Cristo. Y esto le pone un énfasis más completo a esta enseñanza. No estamos hablando de crecer o de crecer en Cristo como si no fuéramos regenerados, pero ahora estamos creciendo en Cristo. No. Queremos decir lo siguiente. Es crecer en la relación que todas las cosas puedan tener con Cristo crucificado. Yo tengo que explicar eso. Nosotros no solo debemos crecer en nuestras doctrinas, en la manera como pensamos, en la manera como afrontamos nuestras providencias. Por supuesto que debemos crecer en todo eso. Pero hay un aspecto que se nos ha olvidado, quizá por desconocimiento, cómo debemos crecer. Y es que nuestra vida debe ser un continuo buscar la manera como tal o cual cosa que vivimos se relaciona con Cristo y con Cristo crucificado. Hasta que no hagamos ese ejercicio, podemos caer en el error del moralista. Hacer las cosas correctas. Piense algo.
Piense que tenemos aquí un judío ortodoxo en el Antiguo Testamento. Y tenemos aquí un cristiano ortodoxo. ¿Sí? Mire esta imagen. Si este judío ha entendido bien su Antiguo Testamento, ¿qué tipo de papá va a ser? ¿Qué tipo de papá va a ser leyendo el Antiguo Testamento? Buen padre. Como muchos de ellos lo son. Y si el cristiano ha entendido bien su cristianismo, ¿qué tal papá va a ser? Por ahora, iguales. ¿Qué tipo de observancia con respecto a los pecados va a tener el judío que conoce el Antiguo Testamento? Él va a ser escrupuloso, ¿no cree? Uy, no, esto es pecado. ¿Qué tipo de moralidad va a tener el cristiano que ha entendido su cristianismo? Escrupuloso. Y hasta ahora, hermanos, esos dos hombres son iguales. ¿Qué tipo de actitud va a tener el judío que ha entendido el Antiguo Testamento con respecto a una pérdida que sufre? Por ejemplo, una pérdida familiar. Él ha leído Job, él ha leído los Salmos. ¿Cómo va a tener? Resignación y confianza. Y el cristiano que ha entendido su cristianismo, ¿cómo va a reaccionar ante una pérdida? Resignación y confianza. Mi pregunta es, si eso fue lo que vino a hacer Cristo, entonces Cristo murió en vano. Porque si podíamos ser algo a la luz del judaísmo, ¿para qué vino Él? Si el resultado es que nos portemos bien, un judío puede hacerlo. He aquí la diferencia. Hay una manera en que el cristiano hace lo correcto, tendiendo una relación hasta el sacrificio de Cristo. Ahora sí preguntémosle, por ejemplo, al judío, ¿por qué eres buen esposo? Él va a decir, el Antiguo Testamento dice, Génesis dice, Salmos dice, los profetas dicen. El cristiano va a decir, la palabra de Dios dice, Génesis dice, todo esto dice. Sin embargo, yo soy buen esposo, porque Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella y me dice, tú debes ser como Cristo. Eso es crecer en Cristo. De otra forma, no somos más que moralistas, gente generosa y buena gente. Somos como el judío. Y si la función de la palabra era que fuéramos obedientes, morales, buena gente, mi pregunta es, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino? Así que escuchen lo que debemos crecer, en establecer siempre, en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos. Debemos crecer en esa relación que hay entre todo eso y Cristo, y este crucificado. Por supuesto no nos viene con el paquete de la conversión, ¿no? Ay, que nos convertimos y ya todo lo que hacemos tiene un puente hacia Cristo y crucificado. Todo lo que decimos automáticamente ya tiene un puente. No, por eso se habla de crecimiento. Esos puentes no existen en su vida. El nuevo nacimiento lo que nos da son los materiales, pero usted y yo debemos construir cada puente entre lo que hacemos, pensamos, decimos, entre eso y el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Le voy a colocar 2 ejemplos. Filipenses 2. Resulta que en la iglesia de los filipenses se estaba presentando unos pequeños problemitas por las palabras que encontramos aquí. Y note que si solo leyéramos Filipenses 2:3, diríamos, Pablo lo que está haciendo es que esta gente se porte bien. Escuche, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora pare ahí, póngale pausa. Si exhortáramos con estas mismas palabras a un judío, ¿no le sonarían coherentes? ¿No es verdad? Sí, es verdad. Es más, hasta un testigo de Jehová, un mormón, qué sé yo. Ve, hay problemas, sea humilde,
Considera a los demás superiores a usted mismo. ¿Sí ve cómo el mensaje también le llega a él? Me encanta que el apóstol Pablo, para hacerle entender a la iglesia que debe andar en humildad y mansedumbre, ¿a qué apela? Él no apela diciendo, hermanos, y esto se los digo para que vivamos bien, para que no andemos peleando, que eso vivir en la iglesia peleando es feo. Mi pregunta es, ¿a qué apela él con respecto a la iglesia? Sigamos, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí nota el puente? Ustedes deben vivir en humildad. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo Dios, se humilló. Ahora sí, digámosle al judío, hermano, usted debe ser un hombre que no sea orgulloso, que considera a los demás superiores a usted mismo, porque Cristo se humilló a sí mismo. ¿Qué nos va a decir el judío? Váyase con esas palabras malvadas de mi lado. ¿Me hago entender? ¿Cuál es la distinción? Que el cristiano crece en la manera de empatar todo lo que vive y tiende un puente hacia el sacrificio de Cristo. Mi segundo ejemplo, Primera de Pedro 2. Y con esto terminamos. Primera de Pedro, capítulo 2. Mire estos consejos, pero no me gusta llamarle consejos porque yo sé a dónde va el apóstol, pero vamos a suponer que no conocemos. Versículos 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino a los difíciles. Esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hasta lo que hemos leído. Y si ahí terminara el texto, ¿qué pudiéramos decir? ¿Que este consejo le aplica a cualquiera, crea o no en Cristo? ¿Buen consejo, no cree? Vamos, muchacho, no sea respondón con su jefe. No le responda. Es más, que usted le responde, él tendría ya un motivo para maltratarlo. Así que usted prefiera sufrir injustamente. ¿Sí ve? Ese consejito le cabe a cualquiera. Pero le voy a comprobar que no era un consejito, por la razón que da Pedro. 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por eso, soporte a su jefe malo. Esto es crecer, hermano. ¿Por qué me debo quedar callado cuando me ofenden? Ah, porque usted responde, el otro le responde peor. No, porque el otro es más grande. Tampoco. ¿Por qué se queda callado? Porque Cristo, cuando estuvo delante de Pilato, cayó. Y Él fue a la cruz para que yo renunciara a esas pasiones como la venganza, la gritería y la revancha. Eso es crecer en Cristo, hermanos. ¿Quiere ser firme en la fe? Tiene que crecer en Cristo. Hasta que eso no ocurra, seremos moralistas cristianos. Moralistas de orientación judeocristiana. Pórtate bien, haz lo correcto. Eso no es bueno, eso es malo. Adelante,
moralistas, moralistas. ¿Y sabe qué pasa con el moralismo? Se lo lleva cualquier viento de doctrina. Pero ¿quién se deja mover cuando afrontas un problema en la Biblia, en la vida, y logras establecer un puente entre eso y el sacrificio de Cristo? Y ahora cuando mi jefe se descuadre conmigo, porque me habló mal, me habló golpeado, y yo estaba haciendo las cosas buenas, estoy padeciendo injustamente, ¿sabes a dónde me va a llevar el corazón? La palabra de Dios dice que Cristo, cuando estuvo frente a Pilato, se cayó. Y Él se entregó en la cruz para que yo no sintiera estas cosas golpeándome el corazón, como que ya se me sale la grosería, ya se me sale la respuesta. Hermano, por eso podemos quedar frente a una ofensa y encomendar la causa a Dios, porque Cristo también lo hizo. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a crecer en verdad y en amor, en todo y en Cristo. Oremos.